Hoy se cumple un mes del golpe de Estado en Myanmar y continúa la represión contra los manifestantes en las calles. Tan solo el domingo, el día más mortífero desde que los militares se tomaron el poder, 18 personas perdieron la vida. Entre tanto, un tribunal presentó hoy 2 nuevos cargos contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump reapareció en un discurso. Desde su salida de la Casa Blanca insistió en que no perdió las elecciones y que los comicios fueron manipulados. Aseguró que no creará un nuevo partido, pero insinuó una posible candidatura en 2024. Criticó las nuevas medidas migratorias del gobierno de Biden. Un tribunal francés emitirá su veredicto sobre el expresidente Nicolas Sarkozy por cargos de corrupción y tráfico de influencias. Los fiscales alegaron que Sarkozy se ofreció a asegurar un trabajo en Mónaco para un juez a cambio de información confidencial de una investigación sobre pagos ilegales para su campaña presidencial en 2007. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en Myanmar, donde este lunes la depuesta líder pro-democracia Aung San Suu Kyi compareció ante la justicia en una audiencia virtual en la que la junta militar en el poder tras el golpe de Estado del 1 de febrero imputó 2 nuevos cargos en su contra, al tiempo que la policía volvió a reprimir las protestas en contra de la toma del poder de los militares, un día después de la jornada de represión más mortífera que dejó al menos 18 personas fallecidas. Veamos el siguiente informe. La líder prodemocracia Aung San Suu Kyi compareció este lunes de manera virtual ante un tribunal. Tenía una apariencia saludable, según informó su defensa. Suu Kyi no ha sido vista desde que fue detenida tras el golpe del pasado 1 de febrero. Desde entonces está acusada de violar normativas comerciales y sanitarias, pero este lunes fue imputada con 2 cargos más: incitar a disturbios públicos y violar una ley de telecomunicaciones. Mientras sucedía su audiencia, la policía dispersaba con gases lacrimógenos y granadas paralizantes nuevas protestas en el país. Cientos de manifestantes salieron a las calles a pesar de la violenta represión del domingo, que dejó al menos 18 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. Es realmente horrible. Han demostrado que pueden hacer cualquier cosa. Sabemos por su historia que su brutalidad no conoce límites. Queremos que refuercen esta brutalidad contra los manifestantes pacíficos. Creo que necesitamos sanciones más fuertes, que no solo sancionen a las personas, sino que también deben sancionar a sus intereses comerciales y sus diversos conglomerados. El domingo marcó un punto de inflexión en la represión iniciada tras el golpe de Estado que ha dejado más de 1000 personas detenidas, según indica una ONG local. Como saben, lo que está haciendo la Junta es ilegal. Los ciudadanos deben protegerse. En todo el país, los manifestantes continúan exigiendo el regreso al orden constitucional, así como la liberación de Suu Kyi, quien enfrentará su próxima audiencia el 15 de marzo. Vamos ahora a Estados Unidos, donde reapareció públicamente el expresidente Donald Trump. En su primer discurso desde que dejó el poder en la Conferencia de Acción Política Conservadora, el exmandatario volvió a negar que perdiera las elecciones de noviembre de 2020 y dejó la puerta abierta a una eventual candidatura en 2024. Además, criticó las nuevas medidas migratorias del gobierno de Joe Biden. Para hablar sobre este tema, el cambio anunciado por la nueva administración sobre las políticas migratorias, quiero saludar en este momento a Rafael Peñalver, abogado constitucionalista. Abogado, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Le pregunto, ¿qué tanto han cambiado las políticas migratorias del presidente Biden respecto a la era de Donald Trump? Y le pregunto si podemos ver cambios reales y radicales como los anunciados en este corto tiempo. Raúl, buenos días. Efectivamente, el discurso de ayer de Trump parecía un discurso de campaña y tocó el tema migratorio, básicamente volviendo a tocar el hecho de que Estados Unidos es un país que les debe cerrar las puertas a los inmigrantes, supuestamente aquellos que les llaman los ilegales. La política de Biden hasta ahora ha sido una política de reabrir los brazos de Estados Unidos, tomando una actitud de más comprensión hacia aquellos que buscan asilo político en Estados Unidos. También ha presentado un proyecto de ley que le abriría el camino para los 11 millones de ilegales que están en este país, o mejor dicho, la mejor palabra es los indocumentados, aquellas personas para que puedan tener un camino hacia la ciudadanía.
Esa propuesta de ley fue presentada en el Congreso y ahora entrará en debate. Los republicanos se oponen abiertamente a la propuesta, pero es un proceso de negociación que ya el presidente Biden tomó el primer paso. Ahora, el expresidente Donald Trump afirmó que la decisión de Joe Biden de cancelar la seguridad fronteriza ha lanzado por sí solo una crisis de jóvenes migrantes que está enriqueciendo a los contrabandistas y a los cárteles criminales. Le pregunto si esta afirmación es cierta. La afirmación de Trump de que se ha abierto el camino y que efectivamente han incrementado el número de personas que están entrando a la frontera, se han vuelto a abrir aquellos campamentos, pero con la diferencia que se le está dando entrada junto a los niños, junto con sus familias. No se están separando como se estaba haciendo en la era de Trump. El país tiene que buscar una forma de normalizar el proceso. Un país no puede tener fronteras abiertas, que todo el mundo simplemente camine y entre ilegalmente, pero hay que hacerlo de una forma justa y buscando el bienestar de aquellas personas que entran para ocupar puestos que ningún americano está dispuesto a hacer y que después permanecen en el país y son personas que no tienen derechos a ayuda ni contribuyen a la sociedad con sus impuestos. Por lo tanto, si la situación de la migración es necesaria para la economía americana, hay que buscar la forma justa para que aquellas personas que entren tengan beneficios sociales y que eventualmente puedan ser ciudadanos de este país. Brevemente, abogado, Trump reaparece en un momento donde la administración Biden tiene como propósito unir el país y tratar de mermar la violencia política. ¿Cómo influye este discurso de Trump en su base más radical? El discurso de Trump fue catastrófico para la unión de Estados Unidos, para buscar la unidad. Él lo que está buscando es una minoría dentro del Partido Republicano que lo apoye ciegamente y que lo mantenga vigente en el campo político. El discurso de él ayer fue un discurso extremadamente divisivo, volvió a alegar de que que le habían robado la elección y propuso una cosa que es la clave de todo esto. Lo más importante del discurso, desde mi punto de vista, es el hecho que él pide que las elecciones sean solamente un día que las personas tengan que ir a las urnas, solamente aquellas personas que estén seriamente enfermas, que se les permita votar, y la razón de eso es que el día martes, que es el día de las elecciones en el país, es un día donde se puede controlar solamente aquellas personas que están en mejores posiciones, tienen el tiempo para ir a las urnas, y de esa forma, si limitas la elección a un solo día, dejas fuera a millones y millones de trabajadores que no puedan ir a las urnas ese día. Trump está buscando una forma autoritaria de que una minoría rija los destinos del país. Abogado, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en France 24. Feliz día. Este lunes 1 de marzo inicia oficialmente el programa de vacunación en Uruguay, justo cuando se cumple un año de la toma de posesión del presidente Luis Lacalle Pou. El país sudamericano de 3.4 millones de habitantes comienza la aplicación de las primeras dosis de la China CoronaVac. En total han sido confirmados cerca de 58.000 casos de COVID-19 en esa nación, de los cuales 600 han fallecido. El informe es de Daniela Blandón. Es el último país de Sudamérica en iniciar la vacunación contra el COVID-19. A Uruguay llegaron 192.000 dosis de CoronaVac, la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac, y el personal médico que estará a cargo de la vacunación de la población general a partir de este lunes fue el primero en recibirla. El gobierno estableció como grupo prioritario al de trabajadores de servicios esenciales, docentes, policías, bomberos y militares. Una semana después, el turno será para los profesionales de la salud, los residentes y funcionarios de casas para adultos mayores, así como habitantes de refugios y cárceles y quienes padecen de enfermedades crónicas. El cronograma termina con los demás adultos mayores y el resto de la población. Se espera que el 15 de marzo se sumen otros 1,6 millones de dosis de CoronaVac y para entre el 8 de marzo y el 26 de abril se prevé la llegada de 460.000 dosis de Pfizer-BioNTech, de un total de 3,8 millones adquiridas a estos dos laboratorios. Otros 1,5 millones de vacunas provienen de la plataforma COVAX, creada por la Organización Mundial de la Salud para distribuir entre los países menos favorecidos. El Plan Nacional de Vacunación coincide con el primer año de mandato del presidente Luis Lacalle Pou. El mandatario pasó con relativo éxito su primera prueba en el poder. Muchos vieron adecuado su manejo de la crisis sanitaria.
aunque algunos otros lo critican por liderar un amplio recorte presupuestal. Y hoy se espera que un tribunal francés emita su veredicto sobre el expresidente Nicolas Sarkozy por cargos de corrupción y tráfico de influencias. Los fiscales alegan que Sarkozy se ofreció a asegurar un trabajo en Mónaco para el juez Gilbert Asibert, a cambio de información confidencial de una investigación sobre las acusaciones de que el exmandatario había aceptado pagos ilegales de la heredera de L'Oréal para su campaña presidencial del año 2007. Vamos hasta el Tribunal Judicial de París. Allí está nuestra periodista Natalia Ruiz. Natalia, muy buen día. ¿A qué sentencia se enfrenta hoy el expresidente Sarkozy? Buen día, pues la audiencia debe estar por comenzar dentro de unos pocos minutos. Fue un proceso que duró cerca de un mes, que terminó a finales del año pasado, pero el veredicto solamente se da a conocer hasta hoy. En ese momento, pues la Fiscalía Financiera pidió penas de 4 años de cárcel, 2 de ellos firme, tanto para Nicolas Sarkozy como por su abogado Thierry Herzog, para quien también pidió una prohibición de 5 años de ejercer el derecho, y la misma pena también para el exmagistrado Asibert. En realidad, la Fiscalía pues basó la mayoría de su caso en estas escuchas, las conversaciones entre Sarkozy y su abogado, diciendo pues que ahí quedaba demostrado plenamente los delitos que se habían cometido. Y por su parte la defensa pues pidió que los 3 acusados fueran absueltos de todos estos cargos y puso en entredicho estas conversaciones telefónicas sobre las cuales basó su caso la Fiscalía, explicando que se trata de una violación del secreto profesional, ya que se trata de conversaciones entre un abogado y su cliente. En todo caso, a la espera pues de esta decisión que debe darse a conocer hoy, pues todavía puede que este proceso no termine, ya que en caso de que Nicolas Sarkozy pues sea condenado, él muy seguramente habrá de apelar esta decisión. Esta vez habrá que empezar de nuevo ante una corte de casación. Natalia, gracias por la información. Por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra en este caso. Hoy lunes 1 de marzo se conmemora el Día Mundial del Reciclador y terminamos nuestra serie de reportajes dedicada a esta población indispensable pero invisible, con la situación de los recicladores en la Ciudad de México. En la capital mexicana, miles de personas trabajan sin contrato y sin salario fijo. Ese reportaje hace parte de la serie de publicaciones resultado de la beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo y Latitud R. Nos informa Janine Quiroz y Claudia Altamirano. En la Ciudad de México, más de 10,000 voluntarios participan en el servicio de recolección de basura de manera informal. El gobierno local les llama voluntarios porque trabajan precisamente de manera voluntaria y con eso justifican que no les den contrato ni salario fijo. Pedro es uno de ellos. Entre los residuos que separa y revende y la propina que recibe de los residentes de la ciudad, gana entre $10 y $12 al día. Por propina, bueno, pues es que realmente es variable. Puede haber días que nos salga un poco más, a veces menos. Yo creo dependiendo también de las posibilidades de la gente. Pero hay otros recicladores que no reciben propinas y sobreviven solo de la venta de residuos al no tener contacto con la población, como Patricia, quien trabaja en una planta de selección. Que hay gente que dice, ay no, guácala, trabajar en la basura, pero si supieran que hay veces que nosotros que no tenemos en dónde más trabajar, somos de donde nos sostenemos. Y que si nos llegaran a cerrar o a quitar la basura, ya no, miles de personas se quedarían sin trabajo. Los recicladores informales no son reconocidos por las autoridades locales. Lo único que obtienen de ellas es el permiso para trabajar. Para esta población marginada, poder trabajar es el único derecho que defienden. ¿Qué buscamos con el gobierno? Pues que ahora que tengamos la oportunidad de poder trabajar, que eso es lo esencial, que eso es lo que necesitamos. Hacer un funcionamiento, una labor aquí. Los recicladores voluntarios e informales de la Ciudad de México evitan que casi 14% de los residuos diarios vayan a rellenos sanitarios. Con ello le ahorran al gobierno más de $6 millones al año, según una estimación a partir del inventario de residuos 2019. Un aporte ambiental y económico que no es retribuido ni reconocido en la ciudad más grande de América Latina. Hasta aquí el informativo de France 24. Continúe con nosotros. Buen día para todos. France 24 en español sigue creciendo. Desde julio de